Bienvenidos a esta segunda mesa denominada Derechos Humanos e Internet. Para mí es un gusto el día de hoy tener dos invitadas tan especiales, una representante de la academia y la otra invitada representante pues de la sociedad civil. Me permitiré leer algunas líneas de su semblanza y daré una introducción breve de esta mesa denominada Derechos Humanos e Internet. Ana Cristina Ruela Serna, muchas gracias por estar aquí. Es un honor tener a la representación de Artículo 19 el día de hoy en nuestro foro. Ella es abogada y maestra en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en distintas organizaciones de derechos humanos en México y en Perú. Trabajó también en la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha realizado diversos proyectos relacionados con educación para el desarrollo. Asimismo, fue oficial del Programa de Información de Artículo 19, Organización Internacional en Defensa de la Libertad de Expresión. Actualmente es directora regional de dicha organización en la Oficina para México y Centroamérica. También funge como columnista en sinembargo.mx. Por otro lado, la doctora Solange, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, es egresada de la Escuela Libre de Derecho y tiene un doctorado en el programa Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca en España. Su área de especialidad es el análisis y diseño normativo de políticas públicas a través de la utilización de herramientas propias de la técnica legislativa, la mejora regulatoria y el análisis económico del derecho. En los últimos años ha enfocado sus proyectos de investigación en áreas propias al derecho de la protección de datos personales, la competencia económica y las políticas sociales relacionadas particularmente con la salud y la asistencia jurídica. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo del INAI, lo cual celebro, ya que la academia tiene mucho que decir en esos espacios ciudadanos. A manera de preámbulo, como todos ustedes sabrán, el tema de derechos humanos es un tema vigente en nuestro país, es un tema que atraviesa por crisis, todos conocemos la situación y el ámbito digital pues no es una excepción de esta situación por la que atraviesan los derechos humanos. Decirles que Internet es una herramienta idónea para el ejercicio de derechos humanos. Existieron durante muchos años pues aquella controversia si Internet por sí mismo era un derecho humano, pues me gustaría dar la introducción diciendo que simplemente es una herramienta de ejercicio a derechos humanos reconocidos en el ámbito tradicional. Esta mesa versará sobre derechos particulares relativos a la libertad de expresión, a la privacidad, a la protección de datos y al derecho al olvido, que es un tema que recientemente se ha tocado desde el Senado de la República. Atendiendo a los acontecimientos de esta semana, también se va a hacer una inserción del tema de ciberseguridad respecto a la vulneración de derechos humanos y la responsabilidad de los estados en esas agendas de ciberseguridad que ya mencionaba Miguel Recio. De nueva cuenta, bienvenidas. Es un honor que en un panel de derechos humanos se discuta, pues, no solo con una perspectiva de derechos humanos, sino con una perspectiva de género y en una representación de la academia y de la sociedad civil. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Si les parece bien la dinámica, más que una conferencia, me gustaría que esto fueran preguntas, una charla en la que se puedan poner en relieve pues aquellos aspectos controversiales sobre los cuales hay distintos puntos de vista. Y para esto me gustaría lanzar la primera pregunta, que tiene que ver a cuáles son los retos de la privacidad en el ámbito digital. Muchos hablamos, ¿no? Y es una pregunta muy extensa, muchos hablamos de protección de datos, de privacidad, pero bueno, hay un problema concreto, por ejemplo, con la jurisdicción, con las autoridades competentes, con las buenas prácticas, con el uso ético de la información y con la alta expectativa que existe para que el derecho resuelva cosas que muchas veces, atendiendo a las características del ciberespacio, resultan imposibles. Sin más, por favor, no sé a quién le gustaría. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los retos que representa, digamos, Internet frente a la protección de datos personales? La pregunta en sí misma es una pregunta amplísima que puede partir desde retos quizá que podríamos decir muy básicos, pero que en México son retos muy importantes, que van evidentemente desde la cultura de la protección de datos personales. Son retos que parecen mínimos,
pero que son muy significativos. Si nosotros contrastamos el número, por ejemplo, de solicitudes en materia de acceso a la información o recursos de revisión en esa materia frente a asuntos relativos a la protección de datos personales que recibe el INAI, por ejemplo, pues el contraste es enorme. Existe un camino, la gente no sabe que cuenta con ese derecho, no sabe cómo ejercitarlo, cuál es su alcance y, en fin, creo que desde ahí empezamos, ¿no? Ya llevándolo a retos propiamente de la era digital, me parece que la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados introduce retos jurídicos muy importantes y que se van a convertir en retos técnicos y de operatividad. Y me refiero a uno muy novedoso en nuestro país, que es precisamente el derecho a la portabilidad de los datos personales. En otras palabras, esta ley introduce este derecho que no significa otra cosa más que los titulares de los datos personales puedan solicitar, por ejemplo, ante alguna institución que tiene un archivo electrónico con sus datos, que se le entregue o se transfiera de manera directa ese sistema a un tercero. Aquí el tema es qué pasa si no hay congruencia entre los sistemas operativos. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa transferencia? Implica retos operativos que me parece que no han sido visualizados propiamente por los propios órganos legisladores e incluso reguladores. Ese es un tema técnico. Otro reto que me parece también muy significativo tiene que ver evidentemente con el desfase natural del derecho frente a la realidad. Yo sí soy una firme convencida que los retos tecnológicos se tienen que combatir también con medidas tecnológicas. Y no solo eso, la ley tanto federal de protección de datos como la ley general se quedan cortas. A través de esta legislación se ha venido tratando de subsanar ciertos temas que introduce Internet frente a la regulación, pero que no olvidemos que su alcance también es muy limitado. ¿Por qué es muy limitado? Porque se refiere a información personal única y exclusivamente. Y de entrada ahí pues tenemos una barrera muy importante. No hay, digamos, una base regulatoria extensa que implique o abarque incluso cualquier tipo de información, no solo la relativa a datos personales. Y ese es un aspecto donde tenemos esa pata coja. Otro tema que me parece que es un reto muy importante, robo de identidad, por ejemplo. El tema de robo de identidad sin duda alguna se ha convertido estadísticamente en uno de los delitos más cometidos, hablando en nuestro país, aunque internacionalmente lo es también. ¿Qué pasa en este supuesto del robo de identidad? Hasta el momento, quienes han llevado la batuta en el tema son algunas instituciones, órganos gubernamentales dispersos con una escasa coordinación. El INAI ha jugado un papel relevante en el tema de robo de identidad, lo ha impulsado, lo mismo con DUCEF, por ejemplo, PRODECON, en fin. Pero carecemos de estructuras que permitan sí cumplir con las típicas medidas de la ciberseguridad, que son efectivamente, ya Miguel hacía alusión a ello, desde la prevención, la detección y la reacción. ¿Cómo reaccionas ante ello? No tenemos una política integral en ese sentido y me parece que el tema de datos personales se queda corto frente a problemas que trascienden el ámbito administrativo, que trascienden el ámbito de este órgano regulador y que van incluso a ámbitos ya de carácter penal y de ciberseguridad. Y por no mencionar muchos otros que tengo en la cabeza, pero que me parece que había que ser selectivos. Muchas gracias, doctora Solange. Ana, ¿quieres? Bueno, yo quisiera como primero ponernos en un piso común en el que los derechos humanos como los conocemos todos son los mismos derechos que tenemos en Internet. Y en ese sentido es que tenemos que tener y tenemos que reconocer que el mismo nivel de protección que recibimos en la vida offline es el nivel de protección que requerimos en la vida online.
Y añadido a lo que ya mencionó María, creo que hay una cosa que no hemos como logrado reconocer o hacer propio, y es que el derecho a la protección de datos personales es un derecho personalísimo y es un derecho de cada quien. Sin embargo, en algunos momentos, con un Estado como el que tenemos, el Estado se ha adueñado de nuestros datos personales de diferentes maneras. Y uno de los grandes retos a los que Artículo 19 se ha enfocado, porque tiene un impacto directo, no solamente en la libertad de expresión, sino en el tipo de información que recibe la sociedad, es justo que el Estado, a través de mecanismos de control efectivo como la vigilancia dirigida y la vigilancia masiva, ha hecho de los datos personales una forma de inhibir y de restringir los flujos efectivos de información. Y eso, por un lado, afecta la privacidad del individuo vigilado, pero por otro lado, está generando una autocensura constante. Yo a lo mejor aquí les pregunto a ustedes, si ustedes han recibido estos mensajes en los que hay una liga que puede ser los puede hacer sujetos de vigilancia dirigida, en los que hay contacto de todos tus personas más queridas, fotografías, etcétera, ¿ustedes seguirían hablando de la misma manera? Si tienen al lado, pensando que los derechos humanos son los mismos en la vida offline a la vida online, si ustedes están con su pareja o con su mejor amigo, ¿hablarían de la misma manera si tuvieran al lado al Procurador General de la República, a un miembro del CISEN? No. Y eso es algo que se está generando todos los días. Ese es un gran reto para la privacidad, pero también un gran reto para la libertad de expresión, porque todos los días nos estamos enfrentando a una situación en la que tenemos que cuidar nuestras palabras, porque además sabemos que si nos escuchan decir algo que no queremos decir, que queremos decir, pero que afecta a alguna persona, nos pueden matar y nos pueden agredir. Sabemos que eso se convierte, el ataque contra la privacidad de una persona puede significar además un daño general. Y una cosa que mencionaba María, que es muy importante, es el concepto, la concepción de privacidad en el yo, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, si ustedes fueran torturados, ¿no le darían al torturador toda la información que tiene Facebook? Ahí vienen sus mejores amigos, su familia, sus hijos, sus contactos, su vida, todo. Y aún así, constantemente estamos sujetos a un escrutinio constante. Entonces, para mí el reto ahora significa, ¿qué haces para garantizar la libertad de expresión, para garantizar la privacidad con un Estado que no respeta los derechos humanos? Con un Estado que utiliza justo el tema de la privacidad para mantener el velo de la impunidad y para mantener la corrupción. Porque eso es lo que está sucediendo. La protección de datos personales no es para nosotros, seamos claros. La protección de datos personales es para aquellos funcionarios públicos que quieren mantenerse en el resguardo del olvido. Y nosotros en México no requerimos, y ahorita que mencionaron el derecho al olvido no existe. No existe. El derecho a la verdad sí. Ese sí existe y ese es por el que tenemos que pugnar. Debemos de dejar de mencionar el derecho al olvido porque México no lo necesita. México necesita recordar, necesita memoria, necesita muchas otras cosas antes del olvido. Necesitamos recordar para que no vuelvan a suceder las situaciones que están pasando ahora. Desgraciadamente, estas directrices que mencionaron hace un momento, las políticas de ciberseguridad, no son utilizadas para garantizar seguridad para los ciudadanos, son utilizadas para garantizar la impunidad de los funcionarios públicos. Para eso son utilizadas. Desgraciadamente, eso es lo que está sucediendo. Hemos visto a un INAI reconociendo la protección de datos personales, haciendo una política pública fuerte, sancionando a los particulares que publican datos personales sin consentimiento, pero no ha emitido ningún pronunciamiento respecto a la vigilancia que ya ha sido comprobada de muchísimos periodistas y defensores de derechos humanos. Entonces, los particulares sí podemos ser sancionados, pero los funcionarios públicos no. Esa es la situación en la que nos encontramos, en una disyuntiva que es constante.
Artículo 19 reconoce que el derecho a la privacidad es primordial para poder ejercer libremente la libertad de expresión. Reconoce que eso forma parte de la individualidad de la persona. Pero también es importante reconocer que en un Estado como el nuestro no podemos utilizar la protección de datos personales como un argumento para restringir el acceso a la información de la sociedad. Muchas gracias, Ana Cristina. Bueno, que en realidad todo el mundo se estará preguntando más de una idea desde sus asientos con todos estos planteamientos que se han hecho. Llevémonos como reflexión cuáles son los mecanismos, incluso de política pública, que al final, aunque no sea el objetivo, pues constituyen un mecanismo de censura, y cómo la necesidad de establecer ponderaciones entre el derecho a protección de datos como una limitante del derecho a acceso a la información, y que no se entienda el derecho a protección de datos en su categoría de derecho de cancelación y oposición como un mecanismo que atenta contra el derecho a la verdad, que es una característica de las sociedades democráticas y que tanto trabajo ha costado construir pues en los países latinoamericanos. Me parece muy importante las reflexiones que se han planteado en esta pregunta, y si me lo permiten podemos pasar a la segunda pregunta. La segunda tiene que ver con, que ya se ha contestado un poco, pero bueno, ¿cuáles son las implicaciones del derecho al olvido en el ámbito digital? María. Bueno, antes de pronunciarme específicamente a eso, sí, efectivamente estoy perfectamente de acuerdo con Ana Cristina. El derecho al olvido no existe como tal. Me parece que el título induce al error, puede ser incluso maniqueo, y por eso evidentemente suele oponerse a la verdad y a la memoria, ¿no? Me parece que nuestro sistema jurídico lo que recoge efectivamente son los derechos de cancelación y oposición en el ámbito de la protección de datos personales, cuyo sentido evidentemente es más acotado. No es un derecho al olvido genérico, y sin duda alguna los derechos de cancelación y oposición no son derechos absolutos y no pueden servir de escudo en ningún caso para tapar la corrupción ni para servir a los intereses contra la sociedad. Eso me parece que así es, y así es como tiene que interpretarse. Sin embargo, lo cierto es que, por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, al recoger los derechos ARCO, al detallarlos, porque están previstos a nivel constitucional, lo cierto es que cuando se adopta este esquema, me parece que no había en la mira en ningún momento el tema de indexación. Ese es un tema que surge con posterioridad al debate. Entonces están articulados pensando en derechos para supuestos bien distintos y no para supuestos, por ejemplo, de motores de búsqueda o para el caso Google, ¿no? Para la función de los intermediarios, sea YouTube, sea Google, sea Facebook, sea cualquiera de ellos. En ese sentido, se ha pretendido hacer ciertos ajustes de estos derechos de oposición y cancelación, pero que evidentemente son ajustes que se han dado sobre la marcha y que son ajustes que sí representan pues retos muy importantes frente a otros derechos humanos, como sin duda están los derechos de acceso a la información y libertad de expresión. Parte de estos ajustes pues nos lleva a la idea de que cuando se plasmó por el legislador, pues evidentemente nunca se pensó en hacer un análisis de impacto de derechos humanos, que me parece que debió haberse hecho al momento de incorporarlos. Pero esto tiene una explicación hasta cierto punto cronológica, podríamos decirlo así. ¿Qué pasa en este supuesto? La verdad, yo sí creo que estas herramientas de cancelación y oposición son muy importantes para el ciudadano y son muy importantes incluso frente a los motores de búsqueda para ciertos casos específicos. No sé, ustedes imaginen, este es un caso real, nada más que yo lo modifico hipotéticamente. Una universidad tiene una clínica en donde sus estudiantes, de alguna manera, de psicología, realizan estudios de manera gratuita, psicológica, a diversas personas, especialmente de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad. ¿Qué ocurre? Los estudiantes, pues muy creativos, deciden difundir su trabajo, ¿no? Y lo suben a internet.
Entonces, en Internet aparecen todos los estudios clínicos, psicológicos, de quienes han sido sus pacientes. Ustedes imagínense, este caso se pudo resolver porque una de las personas implicadas mete su nombre en motores de búsqueda e inmediatamente lo remite a una página, al servidor de una universidad. Se pudo resolver de manera directa con la universidad y se pudo resolver incluso de manera directa con los estudiantes, porque estaban muy bien identificados. ¿Qué pasaría si no hubiera estado totalmente localizado, si son muchos quienes difunden, transmiten esa información y en donde de alguna manera no es factible bajarla de una manera rápida y aparece en distintas plataformas? Ustedes imagínense, de alguna manera, el hecho de que el buscador pueda desvincular el nombre frente a esas páginas donde aparece su análisis psicológico, evidentemente le facilita la vida. Con ello no quiero decir, y no hay que ser incrédulos, de que desaparece la información virtual. Sigue en Internet, eso difícilmente se puede bajar, pero evidentemente el hecho de que tu nombre no esté vinculado de manera directa a esas páginas, pues sí te da una pequeña armadura frente a tu vida social, frente a tu vida laboral, frente a tu vida del día a día, porque eso es Internet, una herramienta de vida. Y no solo para aquellas personas que lo utilizan de manera constante, sino también para aquellas personas que hacen uso de servicios financieros, tienen un expediente clínico electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, esto es como hay que dimensionarlo. Ahora bien, sí es cierto que la cancelación y oposición son el ejercicio de estos derechos, está de alguna manera, hay que visualizarlos en supuestos bien distintos. No va a ser lo mismo el político que quiere borrar su pasado y que dices, oye, pero usted va a tener una injerencia en la vida política y económica de este país, ¿no? Al caso que les estoy narrando de personas que les hicieron un estudio clínico. Y ese es el tema y ese es el debate. ¿Cómo logramos regularlo? Si es que se debe regular detalladamente, me parece que no, y rompe evidentemente con el sistema codificado al que estamos acostumbrados y nos acerca más a un esquema de precedentes al estilo anglosajón, porque son tan diversos los supuestos, son tan diversos que evidentemente una regulación estricta sobre ello sí me parece que puede contravenir otros derechos humanos que son muy relevantes, especialmente en la situación en la que vivimos actualmente. Muchas gracias, Sol. Sí, precisamente la Corte Interamericana ha dicho que el derecho a la cancelación y desindexación procede cuando existe una proporcionalidad, un fin legítimo y necesidad. Contrario, un caso opuesto a lo que mencionó María es recientemente en una plática con unas autoridades del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal y Ciudad de México ahora, nos comentaban que los funcionarios públicos que tenían una averiguación previa en su contra habían solicitado la cancelación de los datos personales de las bases de datos criminales de aquellas averiguaciones previas donde se hubiera determinado el no ejercicio de la acción penal. Y ellos aceptaron la cancelación. Esto es gravísimo, porque si reconocemos que son, uno, funcionarios públicos y dos, que existe un 98.5% de impunidad en México, no existe proporcionalidad ni necesidad ni idoneidad en el mecanismo. Estamos pervirtiendo la posibilidad de la construcción de verdades en un determinado plazo. Si no reconocemos que existían esos funcionarios públicos, ¿cómo vamos a poder identificar si un funcionario público tuvo 5 averiguaciones previas en su contra por abuso de autoridad si se cancelaron sus datos? Y esto está sucediendo constantemente con anuencia de los organismos garantes de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que él tiene derecho porque no hubo ejercicio de la acción penal. Sí, pero en México vivimos de la impunidad. Entonces, existen estas dos caras y definitivamente se tiene que hacer un análisis caso por caso. Y desde artículo 19 decimos,
dado que el nivel de regulación en México y la forma en la que se implementan las leyes siempre da pauta a la arbitrariedad y a la mala regulación y en pro de la restricción y no de la garantía, entonces es mejor no regular en ese sentido. ¿Por qué? Porque otro caso similar al que menciona María es el de Rubén Moreira, que solicita la desindexación de toda la información relacionada con el fraude que supuestamente cometió de Google, de los motores de búsqueda de Google. Es un funcionario público. También aquí hay que tomar en cuenta una cosa que ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, las relatorías en diversos momentos. Los funcionarios públicos no tienen el mismo nivel de privacidad que cualquier ciudadano en general. Ellos se someten al escrutinio público porque quieren y además porque nosotros les pagamos para que estén ahí. Cuando, otra vez, si regresamos a la vida offline, cuando yo le voy a decir a mi jefe que no le voy a dar nada de información, me va a correr. Exactamente eso pasa. Aquí lo que yo le estaría pidiendo a mi jefe es que me borre de la historia del registro laboral y los contratos, etcétera. Exactamente eso es lo que está pasando. Entonces tenemos que tener cuidado y el tema definitivamente es muy importante y muy relevante, porque la desindexación ocurre en estos casos y es importantísima. Yo, trabajando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tuve casos en los que alguna que se había determinado víctima venía la información del ISSSTE dentro de su expediente médico. Claro, ella solicitaba la desindexación de esa información y solicitaba la cancelación de la información porque le estaba afectando en su vida privada. Esto sucede, sí, pero tiene que ser proporcional. El problema es que incluso firmas encargadas, dedicadas a la protección de datos personales, están solapando a estos funcionarios públicos corruptos, violadores de derechos humanos, y están sobornando a las agencias de medios, incluso a los intermediarios, para bajar esta información, no solamente desindexarla, están también hablando de propiedad intelectual de los contenidos de los medios para bajar totalmente la información, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que la protección de habeas data no va con los contenidos de los medios de comunicación. Y esto está siendo una constante, incluso desde las propias autoridades. Recientemente una autoridad le solicitó a una organización no gubernamental borrar un video que estaba relacionado con su información. ¿Esto qué? Las autoridades generan información que es de la sociedad, pero toda esta idea de protección de datos personales, de propiedad intelectual, están sirviendo justo para restringir los flujos efectivos de información que le está llegando a la sociedad, pues ya no existe un argumento más contundente que la propia privacidad para que la gente se convenza de que la información no tiene que llegar a sus manos. Y esto es algo muy preocupante, que no debemos de dejar de ver, porque realmente lo que está generando hoy por hoy es que incluso en archivos históricos de la Revolución Mexicana, de la Inquisición, se están borrando los datos y las imágenes de las personas que participaron en estos eventos. Hay una carta, un funcionario público me decía, una carta de Emiliano Zapata que era un poco comprometedora en los archivos históricos. ¿Cómo es posible que vaya a conocer la gente esta carta de Emiliano Zapata? Y yo, ¿por qué es Emiliano Zapata? A todo mundo le interesa conocer la historia de Emiliano Zapata. Exactamente esta arbitrariedad, este llevar al absurdo, está generando esto. Ustedes, nada más, y aquí lo dejo para darle la palabra también a María. ¿Cuántos de ustedes no vieron un video del gobierno de la República que se llamaba Ya Chole? Automáticamente se borró ese video, tomando en cuenta que es información pública, es información generada desde el gobierno, pero se borró porque empezó con una exigencia ciudadana de decir el Ya Chole con tus quejas, y entonces el gobierno decide bajarlo. ¿Cómo? Esta forma parte de la historia de México. Eso es lo que habla del contexto. Eso es lo que nos permite tener memoria, es lo que nos permite llegar a la verdad. Esa es la parte que contextualiza la situación de la gestión pública en este momento. No se puede borrar y bajar la información así como así de Internet, solamente porque es Internet. No, Internet es donde ejercemos los derechos hoy, la mayoría
o muchos de los mexicanos, no la mayoría desgraciadamente, pero muchos de los mexicanos. Pero es importante decir que lo tenemos que proteger también, porque es un medio de información que está catalizando y potencializando la democratización en nuestro país. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también. Ana Cristina, muchas gracias. Ojalá fuera la mayoría para hablar de la eliminación de la brecha digital, pero al contrario, habría que revisar las cifras y si esa reforma en materia de telecomunicaciones logró lo que en su objetivo, en su justificación se expresó en su momento. No sé si podemos concluir esta pregunta, no sé si quieras apuntar algo, Sol. Bueno, simplemente que en esencia estoy perfectamente de acuerdo, ese es el tema, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, aquí el tema es, ¿le vamos a dar el mismo trato a información de adultos frente a información de menores? ¿Le vamos a dar el mismo trato a información de servidores públicos frente a información de cualquier persona? ¿Le vamos a dar el mismo trato a información en medios de comunicación frente a otro tipo de información que circula en la red? ¿Le vamos a dar la misma relevancia a información verídica o a información falsa y fotomontajes, por ejemplo? En fin, creo que el debate está abierto y sin duda alguna sí estoy firmemente convencida de que es casuístico y eso no lo podemos obviar. Muchas gracias, doctora Solange. En esta pregunta se ha enfatizado la necesidad de ponderar, es decir, no establecer criterios generales desde una ley o desde un código. Las situaciones particulares nos rompe un poco el esquema al que estamos acostumbrados. Como bien dijo la doctora Solange, pues estamos acostumbrados, nuestro sistema jurídico pertenece a ese que se le llama derecho continental y en realidad el tema del derecho a acceso a la información y el de protección de datos, la forma en cómo funciona el órgano garante y los precedentes que se establecen a través de las resoluciones, pues se apega más a un sistema del derecho anglosajón. Evidentemente deben existir categorías de análisis, como ya bien dice Solange, no es lo mismo la información de un servidor público que está expuesto al escrutinio público por esa función que él mismo ha decidido desempeñar, que bueno, cualquier persona que en lo particular pudiera ejercer algún derecho de cancelación por un posible daño. Y en este sentido, ni siquiera hablemos de niños, niñas y adolescentes, donde un principio del interés superior del menor pues ya dicta las reglas de qué tan importante es garantizar la cancelación del dato de un niño que pudiera estar expuesto a una situación de vulneración. Dejarle sobre la mesa la reflexión de que hay figuras en el sistema jurídico mexicano, figuras tradicionales que pueden hacer frente a los objetivos que en las declaraciones persigue el derecho al olvido, como podría ser el derecho de réplica cuando en un medio informativo se diga alguna información errónea o poco precisa, como el derecho a la propia imagen y como el derecho a que se me repare el daño que se me pudo haber causado por difundir una información falsa. Estas figuras pues del derecho civil desde el ámbito tradicional. Ojalá no habláramos, como ya había dicho, de una brecha digital considerable. Internet es una herramienta sin duda idónea para el ejercicio de derechos humanos, pero pensemos cuántos ciudadanos con las características de nuestro país están accediendo a Internet y bueno, ni hablar de la Plataforma Nacional de Transparencia, que eso también da pauta para otra discusión. Muchas gracias y si me lo permiten pasemos a la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que generará pues un poco de polémica, me gustaría contextualizarlos un poco. La pregunta dice, ¿cómo contribuye Internet a la libertad de expresión, particularmente en la situación de México? Esta pregunta la pensé anoche, justo pues ya leyendo las últimas noticias de cómo un periodista es asesinado en Sinaloa y hay algo que me llama la atención. Hablamos de dos periodistas, recordarán el periodista Rubén asesinado en la colonia Narvarte y el periodista Valdés asesinado el día de ayer en Culiacán, Sinaloa, y esos dos periodistas compartían una característica que a mí me hace reflexionar del tema. Los dos estuvieron sentados en un programa de televisión que se transmite por internet denominado Rompeviento. Y a mí me genera pues un poco de situación personal incluso porque he estado sentada en ese sillón tomando café en esa taza y compartiendo pues esos arreglos florales, lo cual me lleva a pensar que ninguno de nosotros estamos exentos a ser víctimas por expresar las ideas que contravienen algunos intereses. Entonces, trayendo un poco esta pregunta, ¿cómo
ejercemos la libertad de expresión en Internet, cómo los portales como Rompeviento han constituido mecanismos alternos para ejercer libertad de expresión con ideas pues muchas veces no aceptadas por los distintos actores de la sociedad. Si me permiten, Ana Cristina, por favor. Bueno, Internet, como ya se mencionó, es un catalizador de la información, de expresiones. Pongámonos a ver, Internet funge como el espacio público, ¿no? En donde juegan un montón de expresiones. Y particularmente es tan catalizador que incluso las mujeres que constantemente habíamos sido discriminadas y que se nos había permitido solo hablar de lo que nos toca, fuera de lo político y todo lo que tiene que ver con los deportes, las mujeres hemos podido absorber este espacio público y participar de una manera distinta, hablando de lo que queremos y de lo que hacemos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando empiezas a jugar en este espacio público? Empiezas a recibir el mismo tipo de violencia que se recibe en la vida offline dentro de la vida online, pero como catalizador se potencia la violencia y también se reciben un sinnúmero de amenazas. Aquellos medios que juegan dentro del espacio cívico de Internet y que entran en discusiones que históricamente estaban vedadas por el propio control público de la información, porque existe un control efectivo de la información a través de mecanismos indirectos de censura, como lo es la publicidad oficial. Entonces, estos medios también se convierten en un obstáculo para el control efectivo de la información. Y entonces estamos viendo un juego de poderes en el que el Internet es este catalizador, democratizador de expresiones que constantemente no leeríamos en la prensa escrita, que no veríamos en otros medios que dependen directamente del dinero público, y entonces se convierten en objetivos directos para las agresiones contra la prensa. Esto sucede en el caso de Río 12, el medio semanario de Javier Valdés, asesinado el día de ayer en Sinaloa, y sucede con muchos otros periodistas que utilizan este medio para informar. ¿Qué es la parte más lamentable? Que a pesar de que que incluso el Internet permite el anonimato para seguir informando y para seguir expresándose, la violencia en el mundo offline o en el mundo online genera censura. Y al final, sí hay muchas mujeres, por ejemplo, que son las que más son atacadas a través de las redes sociales o a través de los medios electrónicos, empiezan a perder estos espacios y empiezan a retirarse de estos espacios por miedo. Eso es lo que no nos podemos permitir. Porque sí, lo que hemos logrado hasta ahora, el Internet en muchos sentidos ha logrado asociar a gente que antes nunca habría pensado en asociarse. Ha generado la posibilidad justo de hablar de espacio cívico, ¿no? Porque el espacio cívico normalmente tiene a un pulpo detrás que se llama Estado en cualquier país del mundo, que lo va restringiendo. En el caso de Internet, la libertad y la apertura de Internet, este espacio se va ampliando y cada vez se vuelve más sin fronteras. Eso es lo más interesante. También la posibilidad de que estas expresiones se hagan a través de Internet hace que el mundo entero hoy sepa lo que está sucediendo en México sobre la grave crisis de derechos humanos, sobre los altos niveles de corrupción en los que estamos sumergidos. En ese sentido es que Internet sí se vuelve un enemigo público. Se vuelve un enemigo público porque está pervirtiendo la posibilidad de mantener el velo de la impunidad. Está permitiendo la posibilidad de la gente de mostrar su hartazgo, de participar de una manera diferente, porque hay incluso gente que dice es que solamente participar en Internet no significa participar. No es cierto. Las movilizaciones en Internet han generado revoluciones, han generado acciones de todo tipo.
han generado incluso cambios en políticas públicas muy importantes. En ese sentido es que tenemos que cuidar esas expresiones en Internet y tenemos que dejar de normalizar la violencia en Internet, porque también eso ha sido una constante. Vemos que cada vez hay más. Recientemente, no sé si vieron, cuando golpean a Ana Gabriela Guevara en la carretera, ella publica sus fotografías y en vez de mostrar una muestra de solidaridad, lo que encontramos es un montón de amenazas en su contra, un montón de muestras de discriminación y de la realidad en la que se encuentra México, porque así como es un catalizador de expresiones positivas, es un catalizador de expresiones negativas. Ahí se muestra que realmente no existe equidad de género en México, se muestra realmente que todavía existe una profunda discriminación entre hombres y mujeres, etcétera. Entonces, hay que cuidar Internet para mantener esas expresiones y hay que vetar aquellas expresiones de odio que generan que esta sociedad no pueda seguir hacia un verdadero proceso democratizador. Muchas gracias, Alonso. Bueno, efectivamente Internet es un gran catalizador de la libertad de expresión, sin duda alguna. Muchos periodistas ejercen ya su oficio, muchas veces solo en el mundo virtual, no necesariamente tiene que tener las dos caras. Y sin duda alguna, el que lo haga por el mundo virtual permite que esa información llegue a muchísimas más personas, incluso sin límites de fronteras. Y ahorita me viene un poquito a la mente, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela. Nosotros lo sabemos gracias a Internet, literalmente, porque los medios oficiales no transmitirían lo que se puede encontrar al respecto en Internet, ¿no? Sí es un gran catalizador. Ahora bien, a su vez de que es un catalizador de periodistas para transmitir esa información, también lo es para llegarse de esa información. Internet también facilita el trabajo periodístico. Incluso recordemos, y ya hay varios casos, algunos más recientes que otros, recordemos, por ejemplo, esas grandes contradicciones entre la versión oficial, ¿no?, y los videos en tiempo real de lo que está ocurriendo. Entonces, de alguna manera, eso también podríamos decir incrementa el riesgo, porque puede haber información más fidedigna hasta cierto punto, ¿no? Lo cual evidentemente pues sí genera y afecta intereses muy importantes, intereses desde políticos, funcionarios corruptos, hasta delincuencia organizada en general, en fin. Y además, muchas veces también el tema se centra también en intereses económicos, no solo intereses en ese sentido. ¿Qué ocurre? Usualmente cuando pensamos en censura, pensamos o en bloqueo o en que se baja la información de manera directa, pero hay otras prácticas, y hay prácticas también bien perniciosas como es el throttling, por ejemplo. Me parece que es una práctica que también afecta enormemente esta situación. Casualmente, tal o cual página de periodismo científico incluso, resulta que está muy lenta, que no avanza, que tienes un problema para acceder. Esa es otra forma de censura, es otra forma de afectación al ejercicio de la libertad de expresión. Pero, sin duda alguna, y con eso concluyo esta pregunta, ciertamente el hecho de que los periodistas estén más expuestos, sean más escuchados por mucha más gente a la que tenían acceso, incluso en muchos casos hablamos de periódicos locales, ¿no? O de periodistas locales, pero que evidente su información a través de Internet pues trasciende las fronteras regionales y se vuelve en un peligro quizá todavía mayor, ¿no? Y se incrementa el riesgo al que están expuestos ciertamente. Muchas gracias, doctora Solange. Bueno, a manera de conclusión, entonces, me parece que cada uno se llevará reflexiones. Libertad de expresión, Internet es un catalizador para el ejercicio de este derecho. Me gustaría, Solange da pauta para hablar de la neutralidad en Internet y la importancia de no privilegiar algunas fuentes de acceso a la información, porque eso también afecta pues también a la construcción de conceptos en nuestro país. Resaltar las plataformas electrónicas
ciudadanas como una herramienta de ejercicio de libertad de expresión, aquellas plataformas como México Leaks, la cual permite pues difundir alguna actividad que presuntamente se trata de un hecho ilícito o de un acto de corrupción a través de una plataforma electrónica que codifica la información a fin de no poder detectar quién fue el que está dando a conocer la misma y las pruebas que se está presentando. Evidentemente Internet es un instrumento idóneo para el ejercicio de muchos derechos y finalmente me gustaría dar pauta a la última pregunta diciendo que en esta no quiero coartar la libertad de expresión, más bien quiero acotarme a los tiempos y me gustaría que tuviéramos 2 minutos para contestarla. ¿Consideran que existe primero alguna responsabilidad de los estados respecto a los ciberataques? Y un poco de contexto para la audiencia, esto tiene que ver con la postura de Microsoft al señalar pues posibles omisiones de un gobierno y la responsabilidad respecto a los ciberataques en un contexto global. Entonces, no sé quién de las dos les gustaría empezar. Sí, muchas gracias. Y bueno, 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, de manera muy breve, ya manera de cierre, porque el tema también ya fue tocado de manera más extensa por Miguel, me parece que lo que está ocurriendo en muchas ocasiones, y México es un ejemplo tristemente de ello, es que efectivamente el problema de la ciberseguridad se está trasladando a los particulares. En pocas palabras, el Estado descansa, confía en los particulares para esos efectos y sus estructuras son mínimas, como lo anticipé. De alguna manera, en otras palabras, se apoyan mecanismos de autorregulación y de responsabilidad del sector público, donde el Estado hasta cierto punto se hace a un lado. Y esto es muy discutible. Sin duda alguna hay empresas con una tecnología, podríamos decir, muy avanzada, para precisamente prevenir, detectar y reaccionar ante este tipo de situaciones. Microsoft es un ejemplo de ello. Su centro de seguridad es realmente espectacular, o sea, tuve la oportunidad de conocerlo recientemente y sinceramente es impresionante. O sea, tienen una tecnología muy avanzada, pero estamos hablando de Microsoft. ¿Qué otras empresas que brindan este tipo de servicios pueden contar con esas herramientas? Y la gran pregunta es, ¿por qué ellos? ¿Por qué no el Estado? Y me parece que ahí hay un gap muy importante. Se están manejando diferentes agendas distintas en temas de ciberseguridad. Por un lado, hay agendas que pretenden impulsarse a través de la sociedad civil. Hay otras, sí de la sociedad civil, pero un poco con un corte empresarial, como es el caso de Cañetti. Y, en fin, hay varias propuestas todavía en el aire en materia de políticas de ciberseguridad. Lo que sí es un hecho, y ya hay un estudio al respecto, podríamos decir hasta cierto punto parcial por su propia metodología, que estuvo dirigida una encuesta a directivos propiamente de empresas, pero este estudio lo que te indica es que en México efectivamente la gran pata coja que enfrentamos en este momento, además de los riesgos naturales, porque no tiene límites este riesgo, es el tema estructural. No contamos con estructuras que nos permitan hacer frente de manera efectiva a estas situaciones. Es un grupo de BEREC, si mal no recuerdo, del año 2016, y hace un estudio, insisto, desde una visión más de empresa y de quienes están expuestos a esta situación, pero que evidentemente pues sí denota focos rojos muy importantes en la materia. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que, estoy totalmente de acuerdo con María, y solamente decir, justo esta falta de estructura hace que el Estado traslade las responsabilidades a estos terceros, que al final incrementan otra vez el problema de los usuarios, porque el usuario tiene que decidir si se va a Microsoft porque tiene mayores niveles de seguridad, pero si le cuesta más
que otro servicio que no tiene esos niveles de seguridad, entonces en vez de tener un piso común para que todos los usuarios podamos acceder en la misma medida y tener los mismos niveles de seguridad que cualquier, en una situación segura en Internet, ¿no? Entonces yo sí creo que aquí hay un problema de la intención del Estado, y justo creo que retomo un poco la primera respuesta de María respecto a que el Estado lo ha rebasado la tecnología y lo ha rebasado la forma en la que se vive la vida en Internet en general. No sabe cómo iniciar protocolos de investigación en materia de ciberseguridad, no tiene los mecanismos internos, el presupuesto asignado, etcétera, para poder atender esta problemática, y al final termina trasladando toda la responsabilidad a terceros que no son los responsables de garantizar la seguridad de nadie, pero eso hace que también los ciudadanos terminemos trasladando la responsabilidad a esos terceros, que de alguna manera, bueno, si compras el servicio sí, pero por ejemplo ahora de Twitter, en el que cuando se recibe una amenaza a través de Twitter, la mayoría de los usuarios culpan a Twitter en vez de culpar a un sistema que es incapaz de investigar de inicio las amenazas que se dan dentro de las redes sociales. Muchas gracias, Ana Cristina. A manera de conclusión, me gustaría resaltar que en México a partir de 2003 existe una agenda digital nacional, y que me llama la atención que sea en 2017 cuando se inicie la Agenda Nacional de Ciberseguridad. En realidad son 4 años en los que la experiencia y la realidad pues también ha superado aquellos planteamientos que surgieron con dicho documento. Hay un tema que también me gustaría traer a colación, que es la debida diligencia en el ciberespacio. Podrán encontrar ya algo escrito sobre el tema. La debida diligencia del ciberespacio habla justo de la responsabilidad que tienen los estados respecto, entre otras cosas, de la ciberseguridad. Y lo que más preocupa por ahí es el documento denominado el Manual de Tallinn, el cual permitiría aplicar las normas del derecho internacional humanitario para los estados, lo que significa que si un estado permite que de ese territorio salga un ciberataque a un territorio tercero, se aplicarían las mismas reglas que en una guerra tradicional. Entonces significa que en México pues no se está dimensionando este Manual de Tallinn, el derecho internacional humanitario, y cuál es la expectativa de la debida diligencia que debería tener el ciberestado. Finalmente, resaltar que en la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados se habla de medidas de seguridad de la información como un aspecto novedoso en el resguardo de la información en el sector público, pero decirles que justo uno de los transitorios, y esto va acorde a lo que decía Ana Cristina, uno de los transitorios indica que la implementación de esta ley no supone un presupuesto adicional a los sujetos obligados, y cuando hablamos de medidas de seguridad de la información no hablamos solamente de buenas intenciones, sino de dinero para proteger los datos en centros óptimos como el de Microsoft o como el de otras instituciones. Les agradezco profundamente que hayan venido el día de hoy para plantear pues estos temas tan polémicos. Espero que la audiencia se lleve puntos de reflexión, porque es necesario discutir y es necesario argumentar y bueno, plantearnos si los discursos que se están aceptando respecto a Internet son realmente como se plantean, o hay otras posturas que podrían pues matizar dichos discursos. Muchas gracias. Estimadas, les entrego un reconocimiento que hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Academia Multidisciplinaria de Derecho, Nuevas Tecnologías y el Centro de Innovación en Tecnologías de la Información, el Infotec, y de nueva cuenta, muchas gracias por su colaboración.